¿Quieres empezar a hacer webinars o introducir webinars en tu estrategia? ¿No sabes cómo encajan o si encajan los webinars en tu tipo de negocio o tu marketing? Pues precisamente hoy vamos a hablar de cómo utilizar los webinars en tu estrategia. Los webinars o ponencias online pueden ser una gran táctica dentro de tu estrategia. Seguramente me has visto a mí hacer algún webinar o a otra persona hacer webinars y la verdad es que hace años que existen. De hecho, yo empecé con webinars desde el principio cuando apenas nadie o casi nadie estaba haciendo webinars en España. Y es algo que parece que no pasan de moda, ¿no? Parece que surjan mil herramientas, mil tácticas más, pero los webinars ahí están, ahí permanecen, se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque funcionan. Desde mi punto de vista lo pueden usar todos o casi todos los negocios independientemente de la industria en la que estén. Puede existir excepciones, pero la verdad es que es muy probable que puedas utilizar webinars tú también. Tanto si vendes producto como si vendes servicio o un software o demás, puedes utilizar estos webinars, pero todo evidentemente depende de tu objetivo. La verdad es que yo recuerdo cuando hice mi primer webinar, porque fue un fracaso total. Recuerdo que se apuntaron, no sé, como 7 o 10 y que asistieron solo 4 y que encima cuando di el webinar algo hice mal porque no se vio nada, se quedó la pantalla en negro y ellos lo veían todo negro. Yo seguí toda la hora charlando, hablando y solo me di cuenta de que no habían visto absolutamente nada hasta el final. Así que puedes imaginarte cuán mortificada me sentía, ¿no? Te explico esto porque siempre los primeros webinars son un desastre, o para que no te pongas tanta presión y te relajes un poco y que te acuerdes, o al menos te consueles saber que mi primer webinar también fue una auténtica porquería. Técnicamente ahora existen muchas más herramientas que hace 7 años, pero el concepto, la idea o la estrategia sigue siendo la misma. Yo utilizo los webinars de dos maneras. Una es para hacer crecer la lista o la base de datos y la otra es para incentivar las ventas dentro de una campaña de lanzamiento, probablemente. En el primer caso, en el caso de list building, construcción de lista, es una gran estrategia porque es muy intensa, pero los resultados son bastante espectaculares si haces una buena promoción de esa masterclass o esa ponencia o como quieras llamarle o webinar, ¿de acuerdo? No vendes nada al final, se trata solo de dar valor, dar contenido y simplemente el objetivo es hacer aumentar tu lista, tu base de datos. Además, como la gente, en según qué sectores o industrias, como la gente ya está acostumbrada a que luego les intentes vender algo al final, se quedan muy impresionados cuando simplemente no quieres venderles nada, le das lo que prometiste, que es contenido de valor, y la fidelización de esos clientes es muy buena, luego se quedan y te siguen atentamente. Lo cual no quiere decir que en unos meses luego sí que hagas un lanzamiento y cuentes con ellos para que se conviertan en clientes, ¿me explico? Pero en ese punto el objetivo es que vengan a tu comunidad. En el segundo caso, en caso de que el webinar formase parte de una campaña de lanzamiento, este lanzamiento evidentemente sí que tiene la finalidad de que vendan, o que compren, perdón, ¿vale? Entonces, puede utilizarse como herramienta para incentivar las ventas dentro del lanzamiento en sí, o puede utilizarse como recurso o parte de la fase 1 de un lanzamiento con la que vas a crear el segmento a la que luego vas a lanzar, a la que luego vas a intentar venderle algo y entraría en la secuencia del lanzamiento. ¿Me explico? En este segundo caso, al final sí que hablas de lo que quieres vender y te estás como 10 minutos hablando de lo que quieres vender, o sea, das 45 minutos de contenido de valor y luego 10 minutos al final donde haces una promoción franca de lo que quieres vender. Sé que hay gente que le da cosa hacer un webinar o convocar un webinar como parte de un lanzamiento o de una promoción y que luego tengan que vender algo porque piensan que pueden estar como que la gente se va a sentir decepcionada si luego les intentan vender algo, pero yo creo que se puede ser franco en cualquier momento. Tú puedes invitar a la gente a un webinar y cuando empiezas ese webinar decir que, bueno, que este webinar forma parte de la inauguración de X nuevo servicio y tal, que hablarás más de ello más adelante, pero que ahora vas a hablar de la promesa, de aquello que querías darle. Si nunca has hecho un webinar y quieres intentarlo, te recomiendo que empieces como un webinar de simplemente aumento de lista, que no sea el primer webinar que haces en un lanzamiento, porque ya es suficientemente estresante y te vas a poner mucha presión
y vas a estar bastante acojonado pensando pensando en todas las teclas que tienes que tener activadas, las cosas que hay que tener en la mente, esas cosas de las que tienes que estar pendiente, y pueden haber problemas técnicos. Los webinars evidentemente siempre se ensaya que la herramienta que hayas elegido funciona, etcétera, pero siempre puede haber problemas. No te expongas esta es mi recomendación, haz lo que quieras, pero no te expongas a hacer tu primer webinar en un lanzamiento y a ver qué pasa. Prueba a hacer un webinar porque sí, sin intentar venderles nada, y así para el segundo pues ya estarás más seguro. Previamente a hacer el webinar hay que tener un listado de cosas preparado, entre otras cosas la herramienta, el software que vas a utilizar. Existen un montón en el mercado. Yo he utilizado GoToWebinar o GoToMeeting, ese es como muy fiable, no me ha fallado nunca, pero tiene la pega de que es caro y tiene un límite de asistentes. Yo ya estoy utilizando Google, los streamings desde Google, que son totalmente gratuitos y no tienen la restricción de asistentes. Tú puedes crear miraré a ver si existe algún tutorial sobre cómo crear estos streamings desde Google, porque ahora creo que los han pasado a YouTube y antes estaban como un Hangout. Bueno, ya sabes, estas cosas que hacen Google y todos estos mega empresas que de pronto te lo cambian todo y dices, coño, ¿cómo iba? Pero una vez lo aprendes es muy fácil. Y es gratuito y el resultado es igual de bueno y te puede servir, porque si quieres empezar a probar algo y no quieres gastarte dinero, esta puede ser una buena herramienta. Lo pruebas y si al final te ha gustado ese formato, pues quizás sí que puedes decidir invertir en un software de pago, ¿no? Pero créeme que lo más importante de un webinar no es el software que utilices. Lo digo porque la gente siempre se queda muy pillada con qué software, qué tal, qué cual. Eso no es lo que vende, eso no es lo que hace que funcione la estrategia. Lo que hace que funcione la estrategia es, en el caso de los webinars, el contenido, el concepto del webinar. Porque cuando tú pares un buen contenido del webinar, o sea, el concepto del webinar es como el usuario percibe que va a haber un montón de valor, conseguirás que muchas personas se apunten a este webinar, que es el propósito del webinar, crear lista o crear un segmento grande. Lo ideal o lo que yo he encontrado que funciona mejor es cuando planteas estos webinars como si fueran clases magistrales, donde vas a dar valor y donde la persona que se apunta, sepa o no sepa que al final le vas a intentar vender algo o que no va a haber, o simplemente es list building y no vas a venderle nada, ¿no? Pero sea consciente de que de aquí va a salir con, no sé, 5 conceptos súper bien aprendidos que le van a ser muy útiles y que es contenido de valor. ¿Me explico? Es que no hay webinar más desastroso que tirarte 45 minutos hablándote en el caso de que utilices un webinar como parte de un lanzamiento o parte de promoción de algo. No se trata de voy a hablar durante una hora de mí y de mi producto, no va de esto, nadie va a querer apuntarse al webinar, ¿entiendes? Yo me apuntaré a este webinar si veo que voy a aprender algo, si me van a solucionar algo. Así que para hacértelo más fácil he creado una checklist que encontrarás debajo de este vídeo en el post en mi blog, así que si lo ves desde YouTube tienes que venir al post en el blog, que te lo puedes descargar gratis y es una lista de todas las cosas que tienes que tener preparadas o en cuenta para crear un webinar. ¿Qué viene antes? ¿Qué tienes que tener preparado entonces? Luego, ¿qué? O sea, no te vas a dejar nada con esta checklist. Yo la verdad es que te animo muchísimo a intentarlo. Pruébala una sola vez si quieres. Es como una prueba de fuego, un bautizo, ¿no? El primero, siempre que obligo a mis clientes, les digo, tienes que hacer un webinar. Cunde el pánico, ¿no? Dios mío, tal cual, no sé qué. Pero una vez lo han hecho una vez, ya está, ya es como, pues no ha sido tan duro o no ha sido tan difícil, o sí, tuve este problema, pero, vale, pues no me va a volver a pasar, ¿sí? La verdad es que no pierdes nada por intentarlo. Y luego, como en toda estrategia, toda táctica, haz un seguimiento de los resultados según los objetivos de tu webinar para llegar a la conclusión de si te vale la pena, si no, si te ha funcionado, etcétera, y si lo quieres seguir repitiendo o mejorando. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba en YouTube, te puedes suscribir a mi canal, un banner por aquí, y si no estás en mi lista puedes venir a laurarribas.com y suscribirte ahí a ella o a cualquiera de los recursos que estoy dando gratuitamente desde mi web, listos para implementar. O mejor aún, puedes hacer el test de diagnóstico empresarial donde en 3 minutos te indico de cómo realizar o en qué fase de desarrollo está tu empresa y qué debes hacer para seguir creciendo. Encontrarás el link debajo de ahora en pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Adiós.
¿Estás pensando en maneras de facturar más en tu negocio? ¿Has oído hablar de las promociones cruzadas? Pues precisamente una de las estrategias que mejor funcionan para facturar más son las promociones cruzadas, que consisten en una promoción a un cliente que ya en su momento adquirió un producto o servicio tuyo, una promoción de otro producto que acostumbra a ser complementario al producto que compró anteriormente.